Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Ramírez Telles y en esta ocasión junto a mi equipo de trabajo que está conformado por Brian Ramos Vázquez, Isael Peña Vega, Asael Benedicto Sánchez Romero y un servidor les traeremos para ustedes la clasificación de los acabados superficiales. El propósito de nuestra exposición es dar a conocer brevemente los tipos de acabados superficiales, así como también qué máquinas se utilizan, las piezas de dicha maquinaria y un poco del funcionamiento de esta, así como también el proceso que se lleva a cabo para realizar algún acabado superficial. Para empezar debemos de tener en cuenta que es un acabado. Este es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto que se está manufacturando. Esto incluye, mas no es limitado a la cosmética del producto. En algunos casos el proceso de acabado puede tener la finalidad adicional de lograr que el producto entre en especificaciones dimensionales. Antiguamente el acabado se comprendía solamente con un proceso secundario, en un sentido literal, ya que la mayoría de los casos solo tenía que ver con la apariencia del objeto o artesanía en cuestión, idea que en muchos casos persiste y que se incluye en la estética y cosmética del producto. En la actualidad los acabados se entienden como una etapa de manufactura de primera línea, considerando los requerimientos actuales de los productos. Estos requerimientos pueden ser la estética, que es el más obvio, que tiene un gran impacto psicológico en el usuario respecto a la calidad del producto. Liberación o introducción de esfuerzos mecánicos, así como también eliminar puntos de iniciación de fracturas y aumentar resistencias de fatiga. Nivel de limpieza y esterilidad. Es una superficie sin irregularidades, es poco propicia para albergar suciedad, contaminantes o colonias de bacterias. Propiedades mecánicas de su superficie, protección contra la corrosión, rugosidad y tolerancias dimensionales de alta precisión. A continuación se muestra gráficamente los diferentes tipos o clasificaciones de acabados superficiales, los cuales son inorgánicos, orgánicos y físico-químicos. A continuación pasaremos a explicar cada uno de ellos, haciendo un énfasis en los físico-químicos, puesto que son los más utilizados en la industria. Los acabados físico-químicos en general son procesos para corregir y alisar, así como para dar apariencia estética a las superficies de los materiales duros como los metálicos y cerámicos, además de algunos plásticos y maderas duras. Se les llama también de separación mecánica superficial, porque permiten un alto grado de calidad de la superficie para recibir otros materiales con buena adherencia, mayor resistencia a la corrosión y aspecto cosmético. Los tipos principales de acabado físico-químico son desbaste, pulido y abrillantado, que viene siendo también el bruñido. En cuanto a las clasificaciones específicamente, tenemos el lapeado. El lapeado es un proceso de terminación de una superficie por medio de remoción del material a través de partículas abrasivas disueltas entre la superficie de trabajo y el útil, el cual nos permite conseguir mucha precisión en el acabado superficial, conocida como rugosidad. Este tipo de terminación se consigue a través de abrasión muy fina. La lepadora es una herramienta semejante a una muela, de forma apropiada en función de la superficie que se mecaniza, construida con metales relativamente blandos. La mecanización de una superficie efectuada en la lapeadora permite alcanzar un grado de rugosidad muy bajo, conseguido prácticamente sin arranque de material, puesto que a la pequeña acción de abrasión se suma un eficaz aplazamiento del material. Para hacer esto se usan materiales abrasivos, como ya lo hemos visto, que son determinados materiales naturales o artificiales de gran dureza y que en forma de granos sueltos o aglomerados se emplean para la limpieza y conformado de toda clase de materiales. Los abrasivos se proyectan o frotan sobre la superficie de la pieza que se desea limpiar,
y los diminutos cristales que lo forman arrancan de parte del material cuando sus aristas agudas se presentan de forma favorable. La rugosidad superficial tenemos que el apeado elimina unas micras del material, normalmente menos de 0.025 milímetros, y permite obtener superficies con una rugosidad superficial muy baja, que es menor a los 0.16 micrómetros, de mejor que otras operaciones como el rectificado. Existen una infinidad de aplicaciones principales que son para dar acabados extremadamente finos, como por ejemplo el pulido de piezas de fundición, pulido de piezas automotrices, pulido de piezas electrónicas y pulido de piezas de motores. Mi nombre es César Benedicto Sánchez Romero y yo voy a explicar lo que es el método de acabado superficial de bruñido. Es actualmente uno de los procesos productivos de fabricación utilizado para mejorar la geometría del orificio y la rugosidad en las piezas. El bruñido trata de eliminar las tensiones residuales causadas por el taladrado, escariado y rectificado interior. El bruñido pues es un proceso de arranque de metal utilizado tras la fundición, sinterizado, escariado, taladrado o rectificado. Esto más que nada para obtener una geometría de precisión y un acabado superficial perfecto o lo más perfecto que se pueda. Prácticamente en la última década, el bruñido ha llegado a ser un proceso mejor descrito como acabado de orificios. Mm, Esto se debe pues a que la cantidad de arranque logrado y el incremento sustancial de porcentajes alcanzados. Pues las partes principales del bruñido prácticamente serían el surco del bruñido, que sería la pieza, la garra entre puntos. Después piedra de bruñir, que es la que se encarga del arrancado del metal. Y agarra entre puntos, que es igual que, donde se tiene que sostener dicha pieza. Bueno, para el funcionamiento prácticamente los equipos tienen una herramienta especial similar a un escariador llamada piedra abrasiva o barreta, que son unas piezas en formas rectangulares. Esta herramienta va montada en un cabezal extensible con una rotación de izquierda a derecha y un avance de carrera vertical ascendente y descendente igual a lo largo del material a bruñir. Pues los movimientos combinados evitan que la piedra abrasiva repita una trayectoria ya realizada sobre la superficie. Al producirse el cambio de sentido o de la carrera, se obtienen las marcas típicas de estas cruzadas o son como unas especie de rayaduras que se hacen en la pieza, que tienen que tienen pues las piezas que ya las hayan bruñido. Y las tolerancias a los cortes, pues como este es uno de los usos más comunes en el acabado de las superficies cilíndricas internas, pues el acabado de un agujero bruñido permite una tolerancia de diámetro del orden de 0.0025 milímetros y unas características geométricas de redondez y rectitudes finales que son menores que 10 micrómetros. Y en algunos de los materiales, bueno, o los más comunes de los materiales que se suelen utilizar para este tipo de acabado son los ferrosos, que dentro de estos son los aceros al carbono, aceros aliados, aceros inoxidables, aceros de herramientas, aleaciones de níquel y aleaciones de tungsteno. Después que serían los no ferrosos, que son aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio y aleaciones de magnesio, que son los principales materiales con los que se utiliza este acabado superficial. Bueno, bueno, de las principales mecánicas del bruñido, perdón, principales ventajas del bruñido es que es buen acabado superficial, que es desde 0.63 a 0.04 micrómetros. Se produce un endurecimiento superficial debido a las dislocaciones generadas por la deformación.
se pueden obtener tolerancias estrechas y precisiones de 1T IT1 a IT0. Mejora las propiedades mecánicas de la pieza logrando alargar su vida útil, aumenta la resistencia al desgaste, ya que el brullido se iguala a las crestas y los valles. Corrige los defectos que se hayan podido producir en las operaciones previas de maquinado, como pueden ser cilindridad, redondez, planicidad, etc. Las piezas de las herramientas son intercambiables, además el mantenimiento resulta sencillo y fácil, en cuanto que el cambio de herramientas se realiza de forma rápida, dando lugar a un ahorro de tiempo y aumento de productividad. Después también reduce rugosidad, eliminando las crestas dejadas por los mecanizados previos, eliminando los puntos donde se inicia la grieta de fatiga y de la corrosión. Inducir un estado de tensiones fuertemente comprensivo en las capas más externas del material, dificultando la programación de las grietas de la fatiga que deberían superar el campo de tensiones comprensivas para poder crecer. Después, permitir una superficie que favorezca la información de la película lubricante de aceite durante el funcionamiento del motor. Y pues creo que la única desventaja para realizar este acabado superficial es que tarda bastante o es un poco tardado el hacerlo o todo el proceso. Y pues en las aplicaciones, más que nada se aplica en piezas circulares, como serían camisas de motores, piezas de motor, cigüeñales, pistón. Y más que pues en estos casos son cuando se recomienda hacer los acabados del bruñido. Tamboreo. Al tamboreo también se le conoce como frotación. Es un proceso de limpieza de partes metálicas pequeñas con la ayuda de un abrasivo. El proceso consiste en introducir dentro del tamboreador las piezas metálicas junto con el abrasivo. De esta forma van a empezar a girar y el abrasivo va a empezar a ir desgastando poco a poco la superficie. Cuando nosotros introducimos sobre los muñones las partes que deseamos limpiar, tenemos que ajustar el tambor para que pueda funcionar de una excelente manera. Se puede decir que el tamboreo es una operación de acabado de metales, ya que elimina gran cantidad de metal y produce superficies limpias. Debido a que se trata de un proceso de remoción del metal, no se puede utilizar en la limpieza de componentes que tengan esquinas, porque la redondea. Ya que, como ya se mencionó, va abrazando, va, va quitando poco a poco parte del material. Entonces, si existe una esquina, esta al entrar en contacto con el abrasador, las va a ir puliendo. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar acerca del esmerilado. Esta es una operación de ajuste que se realiza frotando suavemente una superficie abrasiva o pulidora este, contra otras superficies planas o ya sean planas o curvas, y ya trabajadas con limas, rasquetas y máquinas de herramienta. Las superficies pulidoras suelen ser blandas, ya que hay que trabajar, pero se cargan con granos, y también con polvos de sustancias más duras, llamadas abrasivos, y también materiales esmerilantes, así se les llama. Existen tres posiciones de grano abrasivo sobre la superficie de un estado fijo, y se las voy a mencionar ahorita. La primera es el grano que entra en contacto con la superficie.
de la muestra. Este se fija completamente en la dirección, en la dirección X. Puede que exista un movimiento y la abertura genera esta se genera cuando el grano entra en contacto con el material de la muestra. La segunda es el grano que queda a mitad de recorrido y la viruta pues va aumentando, va creciendo, como quien dice. La tercera es el grano para la, para la superficie de la muestra. Este va arañándola con una deformación relativamente pequeña en el material de la muestra. Ahora les voy a explicar sobre la galvanoplastia. La galvanoplastia es una práctica en la que se une un recubrimiento con una superficie de un material por métodos electroquímicos. Generalmente tiene un recibimiento de múltiples capas que consta de una o dos, ya sea de color. Estas capas son de níquel y una al final es de cromo latón o oro o pues cualquier otro metal que sea placable. Este proceso llega a proporcionar una piel exterior lisa, muy densa, como la fundición, la precisión y el moldeo permanente. Típicamente estos metales son aleaciones de metales unidos a otros metálicos. Y con este acabado se obtiene, pues, son 3 puntos: la resistencia mecánica, la resistencia de corrosión y la resistencia de abrasión. Sus usos, son componentes de un automóvil, de un avión y en barcos también. Otro punto sería grifos de baño, quemadores de gas de cocina, componentes médicos para lograr una superficie que puede ser desinfectada o esterilizada. Otra son hebillas, botones, llaveros. Otra es la bisutería que se utiliza en los baños de oro, por ejemplo, en pues joyería y todo eso. La otra son en metales más escasos como el platino y el rodio. Acabados superficiales orgánicos. Como su nombre indica, refiere a la existencia de acabados superficiales de naturaleza orgánica, destacándose la utilización de sustancias ya existentes en la naturaleza y unas cuantas creadas por el hombre. Así es que dentro de objetivos o fines más relevantes de estos acabados está el de la protección contra la corrosión y la preservación de las cualidades de los artículos mediante el aislamiento físico del medio ambiente. Es de señalar que estos acabados superficiales son los más débiles en cuanto a dureza, aunque desde el punto de vista de la impermeabilidad son los más eficientes. Por eso vemos que los gasoductos, oleoductos y otros sistemas subterráneos llevan capas de asfalto, resina sintética, pinturas, etc. Los materiales cerámicos y metálicos de nuestras casas, edificios, estructuras son recubiertas actualmente con pintura de tipo polimérica. Bueno, esta parte, más que nada viene siendo la siguiente parte para lo que viene siendo recubrimientos, aunque también se les considera como un acabado superficial. Continuando, acabados superficiales inorgánicos. Se caracteriza en este grupo aquellos acabados superficiales cuya composición química se refiere fundamentalmente a los materiales de naturaleza inorgánica.
destacándose los materiales metálicos, los óxidos y las sales. En este tipo de acabados superficiales se pueden emplear o no la electricidad para llevar a cabo la descomposición. El material base generalmente participa en la formación de los compuestos. El calor como agente energético puede ser o no empleado, y también los procesos de implantación realmente violentos en los casos de materiales cerámicos que van haciendo cada vez más usuales. Esto, al igual que los orgánicos, se trata de recubrimientos hacia los objetos, pero simplemente siguen siendo acabados superficiales. En este caso estamos hablando de procesos los cuales son más pesados, se podría decir, porque hay algunos metales y algunos artículos los cuales necesitan un acabado superficial, pero necesitamos mucho más más procesos para poder llegar a lo que viene siendo el resultado que deseamos. En conclusión, la caracterización de los acabados superficiales permite tener una visión general en forma organizada a nivel técnico-científico. Además, se constata que los acabados superficiales abarcan una considerable cantidad de procesos y materiales. ¿Cómo seleccionar el acabado superficial idóneo? ¿Qué consideraciones de uso, formales, estructurales, tecnológicas, entre otras? Esas interrogantes deben ser resueltas tanto por los estudiantes industriales como de otras carreras, como por los profesionales que ejercen la profesión. Actualmente, a la hora de proponer un acabado superficial para un producto a diseñar, este trabajo consiste un primer paso en la creación a corto plazo de un taller laboratorio en la escuela, donde se aplicarán acabados superficiales a los distintos tipos de materiales con los cuales trabajan los diseñadores, y una vez puesto en funcionamiento permitirá el entrenamiento de las aplicaciones en los acabados de material directa por parte de los alumnos y permitirá prestar servicios de asesoría a pequeñas y medianas empresas dentro del país. Bueno, estas son las referencias en las cuales nos hemos basado para crear este trabajo. Me despido y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la siguiente. Adiós.